Regresamos a www.hora60.com. Ya nos acompaña aquí en el estudio el secretario general de los municipales de aquí de San Isidro, Gustavo Seba. Gracias por venir a charlar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarnos y saludos a la audiencia, digamos, por llamarle así. Es raro, ¿viste? Algunos claro. dicen televidentes, otros audiencia, bueno, la gente Claro. que está del otro lado. A ver, Gustavo, te lo decía un poquito fuera del aire, aprovecharte para charlar de temas varios, y quiero arrancar preguntándote por esta Argentina, ¿cómo la ves en este año 2016? Sabemos que obviamente sos un hombre de la política, y aquí tenemos la suerte de conversar con varios perfiles, y bueno, también lo interesante es conocer, ¿no?, tu visión respecto al país que estamos, no sé si descubriendo, sufriendo, padeciendo, pero bueno, tu reflexión al respecto. En realidad estamos muy preocupados, yo en lo personal, pero el colectivo social al que pertenezco, que son los trabajadores municipales, en este caso de San Isidro y de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque nosotros estamos dentro de un contexto social donde hay una política que privilegió precisamente los intereses de los poderosos en detrimento de los que menos tienen, y esto no es un dato caprichoso, sino un dato de la realidad. No hay ningún indicador a favor de los sectores más vulnerables, más desprotegidos, los sectores, los trabajadores de las pequeñas y medianas empresas, la pequeña y mediana industria, el comercio, sino por el contrario. Acá hay una recesión, estamos volviendo a lo que es el círculo vicioso, ¿no?, lamentablemente de los 90, o sea, menor ingreso, menor consumo, menor producción, desempleo, y cuando en realidad, más allá de que algunos podrán estar de acuerdo o no, lo que se llama la década ganada se había revertido por lo que se llama el círculo virtuoso: mayor ingreso, mayor producción, mayor consumo, mayor empleo, y bueno, estos son la sociedad que tenemos, y o sea, la política económica, y hay datos concretos. Las primeras medidas que lo pintan de cuerpo entero al gobierno del presidente Macri, se destinaron 95.000 millones de dólares para 20.500 personas, que son los grupos concentrados del campo y la minería, y 3.600 millones para 8 millones de personas que eran, digamos, los jubilados que lo iban a cobrar, porque en mi caso yo tengo mi suegra que jubilada con la mínima y pensionada con la mínima, y no cobró ninguno de los 400 pesos, o sea que ni siquiera era para todos los jubilados, todos pensionados, o sea que la verdad que muy preocupado porque la política económica va a profundizarse en ese sentido. No, sin duda. A ver, creo que lo has descrito vos de manera muy concreta, pero quiero saber si en cuestión temporal, digo, en lo que va del gobierno, uno se podía encontrar con esta situación o se adelantó desde tu creencia, porque también nos pasa lo otro, va menos de un año de gobierno, y con esto que bien marcás vos y con lo que uno puede reflexionar al respecto, no aparece un optimismo en el horizonte. Entonces, ¿qué pasó? ¿Se nos adelantaron los tiempos? ¿Este modelo realmente de país era así desde el minuto cero? ¿No lo interpretamos en las elecciones los argentinos? ¿Qué nos pasó en el medio? Bueno, yo creo que hubo muchos errores del gobierno saliente, al cual yo adherí y adhiero, a políticas inclusivas y audaces que se hicieron durante tanto el gobierno de Néstor Kirchner como de Cristina, ¿no? Digo, errores en cuanto a la interpretación, por ejemplo, el tema del impuesto al salario, el impuesto a las ganancias, el desatender la política hacia los jubilados, ¿no? Por ahí con otras prioridades, pero yo creo que eso llevó también a lo que fue, en otra parte, la derrota electoral, como errores de comunicación, determinados interlocutores o determinados candidatos que no fueron aceptados por la mayoría de la sociedad. Pero lo que acá hubo, sí, una concreta mentira por parte de lo que era el macrismo, esto admitido por Sturzenegger en una conferencia de prensa que en Estados Unidos decía, no, Durán Barba nos dijo que si decíamos la verdad de lo que íbamos a hacer, no ganamos las elecciones. Y a veces replican lo que fue el debate
anterior a la votación del balotaje, donde Macri dijo, no voy a devaluar, devaluó un 60%. No voy a sacar fútbol para todo, digamos esto como folclórico, ¿no? Como un dato de saca fútbol para todo. No voy a quitar derechos, bueno, vemos desde un montón de situaciones, y yendo al plano de los municipales, apenas asume la gobernadora Vidal, al cuarto día hábil de su asunción, mediante un pretendido decreto, intentó, porque por la movilización de los trabajadores no pudo, suspender por decreto una ley de paritarias para los municipales. Increíble eso. O sea, en realidad, y además con artilugios que se hablaba de la transparencia, otra de las cosas prometidas, y en realidad a través de nuestro diputado provincial, el compañero Hernando Val, lo habían metido en el frustrado, en la frustrada sesión parlamentaria, así medio escondido eso para que no nos demos cuenta de que se iba a tratar ese decreto y se le iba a dar rango parlamentario, cosa que después, bueno, a través de otro decreto que tendría que ser reglamentario y fue modificatorio, vuelve a ratificar la administradora del gobierno provincial, que es la licenciada Vidal. Realmente una especie de, así, de animosidad contra un sector de casi 200.000 trabajadores y 800.000 personas, que es el sector municipal en el territorio de la provincia de Buenos Aires. ¿Te preocupa el sentido, y ya metiéndonos un poquito en la provincia, que tiene el gobierno provincial del empleado municipal, empleado público? Porque, a ver, creo que, bueno, vos decías el cuarto día, pero lo primero que se hizo fue estigmatizar un poco el sector público del gobierno de la provincia. Sí, porque esto en realidad se podía haber hablado con los sindicatos, quiénes son los que trabajan y quiénes no. En realidad era toda una especie de campaña mediática precisamente para justificar el ajuste, ¿no? Porque ningún dirigente gremial que se precie de representar bien a sus representados, los trabajadores estatales, los trabajadores municipales, quiere a los ñoquis. Es alguien que se dice trabajador, pero solo se ve plasmado un recibo de sueldo porque es parte de un plantel que perjudica tanto a los compañeros que sí tienen que pagar sus transportes, sus mate cocidos, sus comidas para trabajar, y su tarjeta sube para acceder, y esta persona solo por pertenecer a un plantel político, pero sobre todo no solo perjudica a los trabajadores, sino a la sociedad, en los municipios o en el Estado provincial, porque en realidad no tiene ninguna contraprestación de trabajo a cambio de sí un cobro del cual no está justificado en lo laboral. Entonces, ¿quién más que los sindicatos que no quieren a los ñoquis, no quieren a los que trabajan, pero no fueron consultados? Obviamente hubo un despido masivo de gente que trabajaba y gente que producía también. ¿Y para el 2017 te preocupa un poco lo que pueda llegar a pasar, o crees que ya pasó lo peor, que era el primer año, que quizá acá se encontraban con las feas y el 2017 tiene que ser todo más tranquilo? No, esto es una estimación y opinión personal, creo que no pasó lo peor porque esto tiende a profundizarse. Esta parte, el gobierno responde al sector del capitalismo concentrado. O sea, si vemos quienes conducen la política económica en el Banco Central, es Sturzenegger, el Banco Nación, Melconian, en el Ministerio de Economía, Prat Guy, de la JP Morgan. Bueno, este sector no le interesa para nada la producción de bienes y servicios de consumo. Solo está para beneficiar al capitalismo financiero y especulativo. Entonces, realmente no creo una política hacia las pymes, hacia los comerciantes, porque de hecho se está viendo ahora. No es que... y además decimos la herencia. Ese fue un país totalmente desendeudado. Entonces, lo que les interesa es colocar, porque hay una tremenda liquidez en el mercado mundial financiero, de colocar créditos a tasa leonina, y eso es su verdadera función. Volver a endeudarnos, y en poco tiempo, como vos bien decís, Mariano, en menos de un año, fíjense los valores que gobiernos futuros van a tener que pagar por la vuelta al sobreendeudamiento externo
y precisamente cuando no está volcado hacia obra de infraestructura, inversiones, sino precisamente a tomar deudas, a pagar despidos o indemnizaciones que totalmente sin ningún tipo de razón de ser. ¿Y ves a la oposición responsable en el sentido de comprender que tienen que, no sé si llamarlo unidad o que tienen que reorganizarse para poder ser una alternativa electoral? Porque ahora hablamos el año que viene, hay elecciones, y creo que también podría ser una manera de encontrar el límite a estas medidas que está tomando el gobierno, que pierdan el comicio. Ahora, uno se pone a ver y analizar lo que es la oposición política, y me parece que está un poco flojo el tema, ¿no? Un poco bastante. Yo creo que, yo obviamente te entiendo tu ironía, pero en realidad, bueno, hay una intención de reagrupamiento del sector del PJ, del kirchnerismo. Lo que pasa es que están muy divididos. El otro día hubo una foto, ¿no?, de todos los intendentes. ¿Te gusta eso? Te lo pregunto como hombre de la política, saliendo un poco incluso de tu responsabilidad como secretario general. Me gusta, digamos, la unión en función de programas de gobierno, ¿no? Si nosotros vamos a dejar en manos de los intendentes los programas de gobierno tal cual administran sus comunas, y esto me da pánico, ¿no? Porque realmente pueden administrar muchísimo mejor con políticas hacia el vecino, pero también con mejorar la calidad de vida de los trabajadores municipales. Fíjate vos, Mariano, que hace más de un año que está en plena vigencia de las dos secciones de 3 que tiene nuestra nueva ley, que para que la teleaudiencia sepa es la 14.656, precisamente de relaciones laborales y de convenciones colectivas. Solo 25 convenios colectivos de 135 posibles. En la provincia. En la provincia de Buenos Aires. Y esto habla de una decisión de varios intendentes, sobre todo los varones del conurbano, de seguir siendo, en vez de hacedor de políticas públicas hacia los vecinos, hacia los trabajadores, hacia los sectores representativos de la comunidad, verdaderos señores feudales. Entonces, desprecian todo lo que sean leyes modernas, leyes inclusivas, leyes donde precisamente lo que más priorizan es el consenso y el acuerdo social. O sea, en realidad vemos en muchos de ellos actitudes meramente discursivas, pero cuando uno va a sus propios distritos hacen totalmente lo contrario. Por eso decimos que nosotros lo que veríamos con agrado, yo en particular, que haya programas y políticas activas de gobierno, pero en función de eso hacer una unidad de acción. Sí, te entiendo. Y te consulto, a ver, un poco también para ir cerrando lo que tiene que ver con el orden de la provincia de Buenos Aires y los municipios, porque quiero hablar mucho de aquí de San Isidro. ¿Es posible llegar a los 135? Digo, vos decís 25, nos están quedando 110 afuera. ¿Lo ves como algo que se pueda dar, no sé, en 10 años? ¿O realmente hay situaciones de concentración de poder que son muy adversas para lograr que se dé lugar a esta ley? Mariano, cuando nosotros hablamos de derogar la ley 11.757, que es una ley nefasta porque nos causó mucha tristeza y porque permitía la reducción salarial y la flexibilización laboral, cuando nosotros decíamos que teníamos que derogar esa ley e incluir una ley de paritarias, como efectivamente pasó en la 14.656, nos decíamos que estábamos locos, que éramos soñadores, que éramos locos, porque además esto lo iniciamos 4, de 135, 4. O sea que era aún más utópico que lo que vos planteás, que es una posibilidad concreta porque está consagrada en la ley. Simplemente hay que cumplir, y para eso yo recién hablaba de que ahora está en total vigencia la ley, en sus 3 secciones. Una precisamente, la tercera, es la que tiene que estar rigiendo hoy, incluso no lo dice Gustavo Seba, no lo dice el Cholo García, que es el secretario general de nuestra federación, sino que dice la Asesoría General de Gobierno de la provincia, donde dice, en aquellos municipios donde no haya convenios colectivos, o sea,
como vos decías, 110, está en plena vigencia la aplicación de la sección 3, que es una ley supletoria, es una normativa hasta tanto se hagan los convenios colectivos. O sea que esto tarde o temprano se van a tener que allanar, porque además la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, rechaza o no registra toda forma normativa que no sea el convenio colectivo. Perfecto. Bueno, a ver, uno por eso te consultaba, debería darse y alguna vez se debería celebrar la totalidad en la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, te quiero consultar aquí para lo que es a San Isidro, porque creo que es el año que más actividad ha tenido el sindicato. Digo bien, digo como para poder poner una presentación, porque veo que se han pasado muchas personas a planta, bueno, una elección que pasó hace muy poquito, balance de este 2016 y ahora después nos metemos de lleno en cosas puntuales. El balance es muy positivo. Nosotros tuvimos, acá en San Isidro se hizo la primera reunión paritaria de la historia de la provincia de Buenos Aires con la ley 14.656. Esto se hizo el año pasado, pero a partir del 1 de enero del 2016, porque me pedís ese balance, empezó a regir una de las partes del convenio colectivo de trabajo en San Isidro, que es la restitución del 3% por antigüedad. En los pases a planta hay por convenio 400 por año hasta llegar al estimativo de 1.600, que es el total de la planta temporaria no eventual en San Isidro. Pero además está en plena vigencia la reunión paritaria. Nosotros tuvimos esa, se podría decir, no lo quiero decir como falsa modestia, sino esa inteligencia entre los delegados paritarios del Ejecutivo y los sindicatos de hacer paritarias semestrales. Entonces no tuvimos que pedir reapertura de paritarias porque en realidad ya estaba abierta. Entonces ahora, para el segundo semestre, hicimos primero lo que hoy se le llama el bono de 2.000 pesos, nosotros ya lo cobramos en septiembre. Se adelantó. Y en noviembre pudimos actualizar la grilla en función de los aumentos en los básicos, y con los saberes, como yo dije en noviembre, casi se van a duplicar los básicos que estaban deprimidos, pero vigentes a diciembre. O sea que en menos de un año casi duplicamos el valor del sueldo básico, que para que la teleaudiencia sepa, de ese básico dependen la bonificación por antigüedad, por enfermería, por horas extras, o sea, varias bonificaciones dependen de ese básico, y además permite para la paritaria siguiente discutir sobre un básico mayor que el anterior, ¿no? Entonces, bueno, también tuvimos elecciones, lamentablemente no tuvimos lista opositora, y esto no lo digo con ironía, lo digo porque a nosotros siempre nos gustó que haya otra lista para confrontar ideas, proyectos, y también porque le da una mayor legitimidad a la lista votada, ¿no? Pero igual así es difícil movilizar a compañeros cuando hay una lista que ya se sabe de antemano que va a ganar, pero bueno, concurrieron a las urnas casi 700 compañeros y con un voto positivo, que no es un dato menor, del 97,5%. Sí, a ver, te sumo los datos que por lo menos estoy viendo aquí en las cifras oficiales: 699 emitidos, 677 votos para ustedes. Sí. Es una cosa interesante, 3 nulos y después, bueno, 19 en blanco que completan la totalidad, ¿no? Y además un tema, Mariano, que nosotros tuvimos 2 elecciones en vez de una, porque a la vez, el mismo día se desarrollaban las elecciones en nuestra federación, que se le llama comúnmente FESIMUBO, que precisamente lo que tiene como dato importante de lo político y sindical es que una de las pocas, si no la única, federación cuyas autoridades se votan con el voto directo y secreto de los afiliados, no por un voto de congreso, de congresales, donde siempre más proclive al voto unánime y así, ¿no? Sino claro. Bueno, y para la federación fueron sobre 668, 672, también marca un poco el alto porcentaje, ¿no? Digo, para los dos aspectos, lo que tiene que ver con lo local y también con lo de la provincia. Claro, y esto es muy importante porque marca un nivel de participación
que vuelvo a decir, no es fácil encontrar cuando hay listas de unidad o listas únicas, ¿no? Y a ver, lo otro que te quería consultar, 183 es el número de empleados que ya pasan a planta permanente en lo que va de este 2016. Sí, pero nos faltan el resto de 400 hasta el 31 de diciembre, porque hay que cumplir con el convenio. Si hay algo que no podemos es incumplir, pero sobre todo por parte del Ejecutivo, que tiene que generar esas vacantes, que para que nadie se asuste, sobre todo la derecha de acá sanisidrense, la derecha conservadora, en realidad son puestos de trabajo que se habían ido por fallecimiento, jubilación o renuncia. En realidad no es que estamos aumentando la planta permanente de los trabajadores, que, yendo para sus números también, San Isidro es uno de los pocos distritos que tiene toda la salud en manos del municipio. Tenemos 3 hospitales, más de 12 centros de atención primaria, otros centros de salud mental, entonces centros odontológicos. Entonces, en realidad para nosotros todavía faltan más trabajadores municipales en el municipio de San Isidro. Bueno, pero igual el diálogo con el Ejecutivo es positivo. No, esto es importantísimo destacar. Nosotros tenemos roles totalmente distintos, pero no quiere decir que no tengamos un norte, que es la mejor atención del vecino, y que para esto no hace falta ni hambrear a los trabajadores ni afectar sus condiciones salariales y laborales. Por el contrario, entendemos que hay mucho por acordar, y de hecho lo estamos haciendo, porque todo, y esto es mérito también del doctor Gustavo Pose, ¿no? Todo lo que hemos implementado fue producto del consenso y del acuerdo. Aún, vuelvo a decir, en el medio hubo disensos, hubo obviamente situaciones de contraste, pero hasta ahora hay un montón de situaciones por las que nos hemos puesto de acuerdo, y esto habla también de la decisión política del intendente. Y algo por ahí más de índole personal, pero que obviamente me gusta consultarte, situaciones donde surja algún conflicto en la diaria con los trabajadores municipales, digo, donde por ahí a uno le cuesta. Esto quizá conociendo un poquito más el detalle, porque uno repasa cosas positivas, y me imagino también que tu escena, o por lo menos tu situación, alguna vez debe tener algún punto conflictivo. En este 2016 hubo algo que quizá te hayas encontrado ahí con tener la necesidad de resolverlo rápidamente. Y sí, bueno, nosotros en nuestro convenio colectivo tenemos una junta de calificaciones y ascensos y de disciplina, y precisamente el punto de controversia era que había 65 compañeros pertenecientes al espacio público y del barrido que no habían sido evaluados y se les había limitado su función. Bueno, nos movilizamos y el Ejecutivo lo corrigió rápidamente, porque para el sector sindical todos los trabajadores, a partir de la vigencia de la ley, están en situación de planta estable. Simplemente la diferencia es la oportunidad que por convenio pasan, digamos, en función de la prioridad en el pase. En este primer año se priorizó su antigüedad. Luego será producto de una evaluación conjunta, ¿no? Precisamente porque hay una junta de calificaciones de ascenso. Pero estos compañeros no habían sido evaluados y se los dejó prácticamente sin trabajo, pero por muy poco tiempo, porque lo han subsanado. Pero sí, igual hay situaciones de conflicto, y hay un tema que vos hiciste una muy buena pregunta, porque más allá de lo reglamentario, lo normativo y la ley, hay un tema de cultura. Hay, sobre todo en funcionarios de tercera y cuarta línea, no están con 20 años, casi 20 años de chip, digamos, mental, con la vieja ley de precarización laboral y reducción salarial. Entonces, les cuesta esa modificación de que ahora hay que acordar con el sindicato, cosa que veníamos haciendo con el intendente. Sí. Pero ahora ya desde una posición más exigible, que es un convenio colectivo. No, sin duda. No entienden cómo hay que determinadas cosas consultar al sindicato. Y esto no es cogobernar, ¿eh? Acá claramente
gobierna el señor intendente, porque ha sido, pero hay temas referidos a las condiciones laborales y salariales que sí hay que consensuar con la entidad representativa de los trabajadores, que es el sindicato. Bueno, ya que te tenemos acá, obviamente te vamos a aprovechar y te consulto porque, a ver, estamos en el último día de octubre, se viene noviembre, diciembre, y me imagino que se están tachando los días para la posesión del nuevo inmueble, ¿no? Sí, tenemos dos. Esto no es una canchereada, Mariano, pero... No, a ver, sin duda, pero bueno, también está bueno contarlo y también está bueno conocer, porque, a ver, sí, uno ve las comunicaciones y demás y se manifiestan esos meses como importante, y me imagino que también uno debe tener la ansiedad. Sí, nosotros ya estamos en pleno trámite de mudanza, que eso está capitaneado por el actual secretario adjunto y secretario general electo, Omar Arce, un amigo, que bueno, el municipio desde la época de la dictadura le debía a los trabajadores, el sindicato de trabajadores, un predio, y la democracia nunca se los había devuelto. Realmente con el advenimiento de la democracia los dirigentes sindicales en aquella época no hicieron reclamo en tiempo y forma, pero nosotros sí. Nosotros asumimos el 87, lo primero es, la democracia le tiene que devolver al sindicato lo que la dictadura le usurpó. Bueno, esto se fue planteando en las distintas gestiones del doctor Melchor Ángel Pose y de Gustavo. Y para resumir, para no hacer una historia tan larga, el señor intendente tuvo una decisión política muy importante de ceder no solo al sindicato, sino a la entidad de Primeros Pasos, que es una Delfino Vasallo. De Delfino Vasallo. Claro. Ese predio que para los sanisidrenses era la ex heladería Paco, una esquina emblemática de San Isidro. Entonces nosotros vendimos, producto de la decisión de la Asamblea también, el predio de Diego Palma, refaccionamos y ya está próximo a inaugurarse, todavía no con una fecha cierta, el de la heladería Paco, pero además compramos un inmueble tipo chalet en la calle Riobamba 28, está en la etapa de escrituración porque hemos firmado el boleto realmente, y ahí sí esto va a estar destinado a consultorios externos. La atención del público va a ser mayoritariamente en lo que es Paco, ¿no? Y hay solo consultorios, pero sí voy a estar yo en mi carácter de secretario federativo, bueno, secretario adjunto del sindicato, con un grupo de dirigentes, algún empleado, donde nos vamos a ocupar de las tareas federativas, las tareas sanisidrenses de enlace con la comunidad y con la CGT. O sea, nos repartimos, como acá decimos en San Isidro, las tareas, porque hay mucho para hacer. Por ejemplo, la federación, el 16 de diciembre asumo como secretario de Estadísticas, Capacitación Sindical y Formación Profesional. Y bueno, tengo que crear un instituto, precisamente dependiente de la FESIMUGO. También hay un convenio muy importante que se firmó a nivel provincial con el ministro Finocchiaro, que bueno, tiene que ponerle el número al Centro de Formación Profesional para que empiece a funcionar en todos los distritos de la provincia de Buenos Aires. Impresionante. Sí, la verdad que es mucha la tarea que me espera, todo un desafío, y realmente, bueno, nuestra federación está creciendo a pasos agigantados y hay que dotarla precisamente de estos institutos, en este caso de investigación científica, de formación y capacitación, precisamente para estar a la altura de estos tiempos de tecnología y precisamente de información. Entre nosotros hacíamos de secreto. ¿Duele dejar Diego Palma? Un poquito, ahí hay sentimientos. Un poco bastante, porque en realidad lo tuvimos que hacer por razones de expansión, pero obviamente yo tengo 54 años y casi 30, muy chico, de los 24 que estoy en la conducción del sindicato. Entonces parte de todas las luchas, no solo locales sino federativas, se hicieron ahí, pero yo creo que uno, cuando se trata de política de crecimiento, tiene que dejar lo afectivo y lo personal de lado en función de una mayor comodidad de los afiliados, una mayor posibilidad de trabajo federativo, que es mucho. Entonces tiene que priorizar ese tipo de situaciones que son a favor del conjunto y no de unos dirigentes nostálgicos, digamos.
Y en lo personal, esta situación de tener que hacerte cargo de lo que tiene que ver con las estadísticas, de plantear un centro y demás, ¿te llegan en el mejor momento? Sí, yo no sé si es el mejor momento, no sé quién para autocalificarme, ¿no? Pero sí, en un momento de crecimiento, de ciclos cumplidos por ahí en el ámbito local con el día a día, obviamente no me doy la gestión porque soy el secretario adjunto, pero sí con posibilidades el otro día el secretario general, el Cholo García, me envió a la reunión de CGT a nivel nacional, donde bueno, ahí son las grandes ligas del sindicalismo nacional e internacional, ¿no? Porque con compañeros, yo realmente me llevo una muy buena impresión de cómo el compañero Santamaría ha hecho una construcción de su sindicato, ¿no? El de los encargados de edificios, y en realidad, bueno, uno tiene esos nuevos desafíos que a uno lo hacen sentir bien y tener que crecer para precisamente poder transmitirlo, no solo esa información a nuestro secretario general del Consejo Directivo, sino también a todos los trabajadores municipales. La última, para ya liberarte, agradeciéndote obviamente que haya venido a charlar de tantos temas, una charla que se ha hecho extensa. ¿Deseo para este 2016, tanto para el sindicato como para todos los argentinos? Vamos primero por lo general. El deseo de todos los argentinos es que se revea esta política económica, que se retome el círculo virtuoso, ¿no? Que va a devenir en mayor consumo, mayor ocupación, porque el trabajo dignifica, y no nos podemos permitir en esa dicotomía inclusión-exclusión, no nos podemos permitir la exclusión. Nosotros tenemos que tener inclusión de trabajadores, inclusión de minorías. Entonces, este es el deseo, de que se revierta la política económica y social a favor de todos los argentinos. Y en el deseo de los municipales, para no extenderme, ¿no?, que se mejore su calidad de vida, pero sí que haya convenios colectivos en los 135 distritos de la provincia de Buenos Aires. Agradecerte, Gustavo, por haber venido a charlar. Y un dato, no sé, obviamente seguramente lo tendrás presente, desde 1984 que no tenían tan buen arranque de campeonato, Digo, algo no menor, sabemos que con Estudiantes ahora hay mucha gente que está contenta. Bueno, torneo largo igual, Sí. En realidad, yo como buen hincha de Estudiantes, bilardista, o sea, tenemos para hablar eso, pero sí, buen arranque, pero siempre con humildad, que no la debemos perder, y creo que fue esa humildad que nos llevó a saber de nuestras limitaciones, y también que no nos sobra nada, o sea, podemos ganar y perder con cualquiera, sí, un equipo sólido, consciente de sus limitaciones, y a partir de ahí construir, ¿no? Porque yo a veces hago ese parangón con, por ejemplo, lo que eran los equipos uruguayos de la selección, siempre conscientes de sus limitaciones avanzaban. Nosotros por ahí, no con muchas estrellas y pero no consolidamos un equipo, y siempre nos estaba pasando lo que nos está pasando actualmente, no con Sabela, digamos, porque Sabela nos llevó a la final del Campeonato del Mundo y por razones de falta de definición no trajimos la copa. La última, ¿Verón la vuelta, sí o no? Que salió el rumor ahí, ¿te gustaría verlo de vuelta, la Bruja? No, rumor no, un cumplimiento de promesa, en realidad lo hizo por su... Todos sabemos que no puede. No, pero puede integrar el plantel. Él se comprometió a integrar el plantel y eso lo va a cumplir. Hay que leer bien fino, y es un tipo que dentro de un vestuario construye, asesora, y creo que en esa humildad es lo que hizo, pero sobre todo poner a la institución por encima de la persona, porque él sabía de la necesidad de la venta de los palcos, y ya creo que él tenía un dato de que su presencia iba a generar toda una potencialización en la venta, y lo hizo a propósito, y bueno. Pero yo quiero decir una cosa, tenemos que acordarnos siempre de Bilardo, ¿no? Y Bilardo fue el que motorizó toda esta
A Bilardo se lo fue a buscar un momento difícil de Estudiantes, cuando no se sabía si jugaba la promoción, y Bilardo motorizó esto en el 2004-2005, y a partir de ahí, después Sebastián vino y lo potenció, lo dirigió, y con mucha información, muchos contactos, pero esto no, como lo digo como pincharrata de ley, ¿no? Que el que le puso el hombro verdaderamente a este resurgir de Estudiantes como institución fue Bilardo y Verón, ¿no? Posteriormente. Gracias hasta por esta licencia futbolera que me encanta, ¿eh? No, gracias a vos, Mariano, bueno, acá a nuestro compañero ahí en la operación, en la operación técnica, en la pecera, que es muy importante, y bueno, la verdad que me sentí mejor que en mi casa, porque a veces en mi casa hay demandas que acá no se produjeron.